Buenas noches, mi nombre es Gloria Barbosa, les voy a hablar sobre la importancia de la geografía en la logística. Primero que todo, unas dos definiciones de qué es geografía. Es la ciencia que estudia y describe la forma de la Tierra o la distribución y la disposición de los elementos en la superficie terrestre. El estudio geográfico comprende tanto el medio físico como la relación de los seres humanos en este medio físico. En otras palabras, describe los rasgos geográficos como el clima, los suelos, las formas del relieve, el agua o las formaciones vegetales, junto con los elementos que estudia la geografía humana, como son las entidades de población, las diferentes culturas en las redes de comunicación y otras modificaciones realizadas por el hombre en su entorno físico. Logística. La logística es el conjunto de los medios y métodos que permiten llevar a cabo la organización de una empresa o de un servicio. Se dice, por lo tanto, que la logística es el puente o el nexo entre la producción y el mercado. La distancia física y el tiempo separan la actividad productiva del punto de venta. La logística se encarga de unir producción y mercado a través de sus técnicas. En las empresas, la logística implica tareas de planificación y gestión de recursos. Su función es implementar y controlar con eficiencia los materiales y los productos desde el punto de origen hasta el consumo, con la intención de satisfacer las necesidades del consumo al menor costo posible. La importancia de la geografía y la logística. Hay ventajas competitivas internacionales en el sector logístico. La primera de ellas está considerada un hecho tan sencillo como en su propia situación geográfica. Si bien se puede afirmar que para otro tipo de actividades económicas la posición geográfica tiene un carácter plenamente periférico con respecto al núcleo central de los centros económicos, en el plano de la logística internacional, el factor geográfico adquiere la dimensión global, abarcando conexiones geográficas mucho más amplias. En la planificación y la prevención son vitales para establecer un adecuado sistema logístico. Esta planificación debe estar basada en un buen conocimiento del contexto geográfico, social, político y físico de la zona en donde se desarrolla. Las operaciones, la construcción de este sistema requiere también de un apropiado plan de implementación y operaciones, el cual tiene que ser entendido y aceptado por todos y cada uno de los involucrados en su aplicación. Puertos. Vamos a hablar del puerto de Rotterdam. Está situado al suroeste de los Países Bajos. Es un puerto frutícola, con gran experiencia en el manejo de carga e instalaciones multipropósito, con capacidad para recibir todo tipo de embarcaciones de última generación. En los últimos años se ha posicionado como el principal puerto europeo. Este puerto sirve de conexiones a varios destinos de Europa y en el mundo. Dentro de las instalaciones cuenta con una completa gama de empresas especializadas en almacenamiento, transbordo, transporte, transformación industrial y servicios auxiliares. Cuenta con rutas directas desde los principales puertos colombianos. Hoy en día, Rotterdam ocupa el tercer lugar detrás de Shanghái y Singapur, con un cargo anual de cerca de 400 millones de toneladas todos los años. Más de 34.000 navíos internacionales y 133.000 nacionales anclan en Rotterdam. Las mercancías más frecuentes incluyen químicos, frutas, cereales, carbón, minerales, petróleos, forraje y abonos. Cada minuto llegan al puerto 6 cargueros cargando 600 toneladas de mercancía. Se requieren más de 70.000 personas para manejar esta enorme cantidad de mercancías. El puerto de la situación estratégica de la ciudad en el punto de confluencia del Rin y Mosa ha hecho de ella un importantísimo modo de comunicaciones que canaliza el intercambio de mercancías entre Europa y el resto del mundo mediante enlaces por carretera, barcaza fluvial, tren y sobre todo el barco oceánico.
De Rotterdam, las mercancías son transportadas por barco, lancha, tren o carretera. Desde el año 2000 está en construcción el Betoveroute, un ferrocarril rápido de carga entre Rotterdam y Alemania. Por otra parte, los ríos Mosa y Rin proporcionan un acceso excelente hacia el interior del continente. El puerto de Busan es el puerto más grande de Corea del Sur y se encuentra situado en el extremo sudeste de la península coreana. Este terminal marítimo es una ciudad metropolitana bajo el control directo del gobierno central de este país. Además, es la puerta de entrada y salida más importante, ya que conecta a Corea del Sur con el Océano Pacífico y con el continente asiático. Asimismo, maneja cerca del 40% de la carga total del país y más de 130 buques llegan a este puerto cada día. Busan es el quinto puerto más ocupado del mundo, con el transporte marítimo entre aspectos más destacados de la economía local. Desde 1978, Busan ha abierto 3 puertos al continente con contenedores, incluyendo Haeundae, Chinchudai y Gaman. Busan tiene uno de los puertos más grandes del mundo y puede manejar hasta 13.2 millones de contenedores de transporte por año. Adicionalmente, desde Buenaventura hacia Busan, existen 5 servicios de ruta directa con tiempos de tránsito entre 28 y 46 días y 8 navieras con cambio de buque en Hong Kong, Panamá, México y Japón, que manejan tiempos de tránsito hasta 58 días. El puerto de Bremen. Este importante puerto fue construido en el banco norte del río Weser, en Bremen, y fue inaugurado en el año de 1944. Como dato curioso, el puerto de Bremen fue construido en una forma modular, permitiendo que sus partes fueran elaboradas en el interior del país para luego enviarlas a su sitio de ensamble. Este puerto se encuentra en ambas orillas del río Gers, ya que entra en el estuario oriental de Weser, unos 70 kilómetros desde el mar del Norte, en el norte de Alemania. Bremerhaven es el mayor puerto de carga y descarga para automóviles del mundo, con la mayor central de transbordo de contenedores de Europa. El puerto de Bremerhaven es el puerto marítimo de la ciudad-estado de Bremen. Si bien es la nueva ciudad para los estándares europeos, ha sido durante mucho tiempo un importante puerto para el comercio y es uno de los principales puertos marítimos de Alemania. El puerto de Bremerhaven es el cuarto puerto de contenedores en Europa y puerto de contenedores más grande del mundo. Más coches se mueven a través de este puerto de Bremerhaven que cualquier otra ciudad de Europa. El puerto de Nueva York está ubicado al suroriente en el Océano Atlántico, al noreste del río por el río Este, por el suroriente con la parte del río Ratitán, al nororiente con Newark portuaria y al norte con el puente de George Washington. El puerto de Nueva York en términos geográficos se refiere a los ríos bahías, estuarios y marea, cerca de la desembocadura del río Hudson. En las proximidades de la ciudad de Nueva York, esto a veces es mencionado como Puerto Nueva York y Nueva Jersey. Más estrictamente, de vez en cuando, en términos, se refiere solo a la bahía de Alta de Nueva York. El puerto de Nueva York es el mayor complejo portuario en la costa este de Norteamérica y se encuentra en el centro del mercado de consumidores más concentrado y próspero del mundo, con acceso inmediato a redes interestatales de carretera y ferrocarril más extensas de la región. Además, la autoridad portuaria supervisa la operación de 7 terminales de carga de la región en Nueva York y Nueva Jersey. Cada terminal ofrece servicios completos de navegación y servicios ferroviarios y de transporte por camión. Muchas gracias por su atención.